Bien, hermanos, nos quedamos en el libro de Hebreos la semana pasada, en su capítulo 7, ¿verdad? Nada más que creo que comenzamos, pero no llegamos a ver nada, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo recordaba. Que comenzamos a dar como una introducción allí, pero no entramos directamente al versículo 1. Porque estuvimos hablando de que desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, ¿verdad? El autor de Hebreo va a exponer el por qué Cristo es superior, es mejor, ¿verdad? El sacerdocio, más que nada, estamos hablando. El sacerdocio de Cristo es superior y mejor al sacerdocio arónico, de Aarón, de la tribu de Leví, ¿verdad? Y en el capítulo 7, que es el que vamos a ver hoy, vamos a estar hablando de que el sacerdocio de Cristo es superior porque pertenece a otro orden y ya de eso habíamos hablado. Pertenece al orden de Melquisedec y de eso hablamos también. En el capítulo 8, si Dios nos permite, comenzamos hoy también, el hincapié está en que el sacerdocio de Cristo es mejor por un pacto que hizo Cristo, que es superior al pacto del Antiguo Testamento. Eso se va a abordar en el capítulo 8. En el capítulo 9, el sacerdocio de Cristo es mejor porque Cristo ejerció su sacerdocio no en un tabernáculo terrenal, sino en un tabernáculo celestial, en un templo celestial. Por lo tanto, es superior. Y en el capítulo 10, que todavía sigue el autor haciendo énfasis en esto, es que Cristo es superior y mejor porque su sacrificio es mucho mejor que los sacrificios que ofrecían los sacerdotes arónicos, ¿verdad? Así que esos son los 4 temas que se van a desarrollar en estos 4 capítulos que vamos a estar abordando hoy. Y tenemos que tener nosotros presente que la nación de Israel, cuando estamos nosotros hablando de esto, ellos estaban, y especialmente para el autor de Hebreos, cuando le está escribiendo a los hebreos que están muy probablemente en Roma, esto está muy fresco. Para la nación de Israel, ellos estaban acostumbrados a todo lo que es los sacrificios y los rituales en el templo. O sea que esa era la norma, esa era la vida de ellos constante, ¿verdad? Eso es lo que ellos conocían, eso es lo que ellos tenían por bueno, por agradar a Dios, por encontrarse con Dios en esto. O sea, que era muy difícil el desconectarse de eso, muy difícil. Así que tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. Ahora, hay otra cosa. También ellos conocían, todavía no creo que, sí, ahí estamos, por ahí. También ellos tenían una promesa dada de algo por venir mejor. O sea que aunque ellos estaban acostumbrados a los sacrificios, a relacionarse con el sacerdocio y todos los rituales, los lavamientos que hacían en el templo, siempre hubo en la mente de Israel, en contexto general de nación, que vendría algo mejor, porque había una promesa. Había una promesa de un Mesías, eso siempre estuvo latente. Claro, para ellos un Mesías libertador nacional, no un libertador tanto como espiritual, que por eso no lo reconocieron a ellos ahí. Así que el autor de Hebreo tiene una tarea bien difícil. Y es el tratar de exponerles a ellos con claridad todos estos puntos del Antiguo Testamento. Por eso él cita tanto el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para dejarle ver a ellos que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esto. Y por eso él va paso por paso, metódicamente exponiendo esto. En este capítulo 7 dijimos que vamos a ver 3 argumentos que él le presenta a ellos. El argumento histórico, el argumento doctrinal y el argumento práctico en este capítulo 7. Es lo que él va a hacer para tratar de exponerle por qué el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico allí.
¿verdad? Así que vamos a ir al versículo 1 hasta el 10. Vamos a verlo aquí, ¿verdad? Y vamos a ver el primero, que es el argumento histórico, ¿verdad? Que es lo que el autor trata de exponerle a ellos. Y dice allí el versículo 1, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Ya desde aquí, desde entrada, está citando un hecho histórico en el pasado. ¿Te das cuenta? O sea, él está apelando a la historia de Israel, conocida por ellos, para que vean, ¿verdad?, de lo que él le va a estar exponiendo, ¿verdad? Y sigue diciendo hasta el 10. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec, aquí es lo que pasa ahora, es a dar una interpretación de Melquisedec. Pasa a explicarle un poquito acerca de Melquisedec. Aunque los hebreos tenían un concepto ya de Melquisedec, pero no todos tenían el mismo concepto, como también hoy en día. No todo el mundo tiene el mismo concepto de él. Él le dice aquí, significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía. Es importante que se entienda esto aquí, que la mayoría de los autores dicen que el hecho que diga aquí, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no es que quiere decir que no tuviese padre o madre, es que no se conocía, no se sabía. ¿Por qué? Porque Dios está usando este personaje misterioso que es Melquisedec como una tipología de Cristo. Es uno de los argumentos de muchos teólogos, en este caso aquí. No teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante. ¿Ve? Esa es la clave donde se sostienen muchos de los teólogos. No igual al Hijo de Dios, sino semejante. O sea, que era una ilustración. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Al Hijo de Dios permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Aquí está hablando contexto histórico institucional del sacerdocio. ¿Por qué? Porque viene de la tribu de Leví, eso sí Dios lo había instituido, y él viene reafirmando algo que ellos ya sabían. ¿Por qué les recuerda esto? Porque la tribu de Leví, los que conocen la historia de las reparticiones de las tierras de Israel, de las 12 tribus, usted se recuerda que la tribu de Leví no recibió tierra para sostenimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban encargados de la administración en el templo. Ese era su trabajo asignado por Dios, ministrar en el templo. Entonces ellos se sostenían de los diezmos, de las primicias, de lo que las demás tribus recogían y entregaban al templo. De ahí venía el sostenimiento de ellos. Y él se los está aquí nuevamente recordando, que algo que ellos básicamente sabían allí. Bien, entonces dice, me quedé en el 6. Dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos. Aquí ahora esa referencia a aquel está hablando de aquel que venía hablando en el capítulo 6. Por supuesto, de Jesús, ¿verdad? Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham, Melquisedec. Recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Estaba hablando de Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive, ¿verdad? Y aquí muy probablemente la mayoría de los autores dice que está haciendo referencia al Salmo 119.
10:4, que se habla de Melquisedec para hacer referencia también a Cristo aquí. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmo, pagaba diezmo. Y ahora viene y explica en el 10 y dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, lo que está diciendo el autor con ese versículo 10 es que los levitas, por ser descendientes también de Abraham, el padre de la nación, también tributaron simbólicamente diezmos a quien, a Melquisedec, que estaba por encima de ellos. Por eso es lo que le está diciendo aquí el autor de Hebreo aquí. Así que ya el autor había mencionado a este Melquisedec y nosotros habíamos hablado de él en el capítulo 5, versículo 10, también en Hebreos 6, versículo 20, también habíamos hablado y ahora se menciona aquí. Ahora bien, dijimos que este personaje es un personaje histórico, misterioso. La mayoría cree que es real, pero otros creen que no fue real. Así es. Otros creen que no fue real allí. Por ejemplo, Filo, alguien que vivió contemporáneo con los apóstoles, más o menos contemporáneo con los apóstoles, murió por el 40 y tanto, después de Cristo. Él dice que es una figura del alma humana. Eso es lo que dice Filo. Para Orígenes es un ángel. Eso es lo que él opina. Para Ambrosio, él es el ángel del Señor. Para otros es el ángel Miguel. Para Epifanio, él es la encarnación del Espíritu Santo. ¿Okay? Para los seguidores de Melquisedec, porque Melquisedec tiene seguidores, personas que le siguen, él es más grande que el Mesías y todas las oraciones pasan por él. Para algunos judíos, como Jerónimo y Lutero, él es Sem, el hijo de Noé. Otros creen que fue un personaje real que Dios estableció en la antigüedad para tipificar a Cristo. Esas son algunas, no todas, pero algunas de las más populares ideas con relación a quién fue este personaje misterioso Melquisedec. Usted puede tener su propia conclusión después de hacer su investigación también, ¿verdad? Usted tiene allí todo ese derecho de hacerlo allí. Pero miren, una de las cosas que capítulo 7 va revelando el autor y que ya lo habíamos visto anteriormente, por eso vamos a ir más rápido en ello. Rey de Jerusalén, y usted dice, ahí no dice Jerusalén, ahí dice Salem, pero esa es una palabra antigua con la que se conocía Jerusalén, ¿ok? Sacerdote del Dios Altísimo, o sea, sacerdote legítimo del Dios Altísimo, y tenía, por supuesto, la doble función que Jesucristo también tiene, que es sacerdote y rey. O sea, tenía esa doble función. Recibe el diezmo de Abraham, no se lo impide, lo recibe. Segundo, bendice a Abraham. Lo bendice con la bendición del Altísimo también. ¿Okay? También se dice de él que es rey de justicia, ¿verdad? Y dice un autor que esta palabra, este nombre de él, Melquisedec, es una palabra compuesta. Y lo que quiere decir, Melqui quiere decir mi rey. Y Sedec es justo. Por eso es que es rey de justicia o justo o rey justo. Melquisedec, mi rey justo. Melquisedec es una palabra compuesta. ¿Okay? Rey de paz. ¿Por qué? Porque Salem significa
paz, y de ahí viene shalom. El rey Melquisedec, otra cosa, era contemporáneo, ya se lo habíamos hablado, con Abraham, ¿okay? De aquel el tiempo. Sin genealogía, quiere decir que no se conoce, no hay registro de la genealogía de Melquisedec en lo que son los registros rabínicos. No hay allí, lo cual da lugar a establecer una semejanza con el Señor Jesucristo. Y por eso dice ahí semejante al Hijo de Dios. Así que esto es lo que el autor de Hebreo extrae del Antiguo Testamento sobre Melquisedec. Y le dice a sus lectores algo interesante allí en los versículos 5 y 6, ¿verdad? Ahora, dijimos que los sacerdotes de la tribu de Leví recogen diezmo del pueblo y estos son, se sostienen de eso. Entonces que no voy a volver a decirle lo que ya le dije anteriormente, porque no tenían la tierra, porque no tenían una tierra para ellos cultivar, etcétera, etcétera. Así que cuando se dice en el versículo 9 y 10 que de los lomos de Abraham, quiere decir que está implícito que también los levitas o los sacerdotes levitas pagaron su tributo simbólicamente en Abraham a Melquisedec. Por lo tanto, lo que está tratando de establecer el autor aquí es que, ¿verdad?, el sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec, es superior, está por encima del sacerdocio arónico levítico. ¿Okay? Eso es lo que él viene tratando de establecer aquí, una y otra vez, ¿verdad? Así que ahora vamos a pasar a los versículos del 11 al 25, porque el autor ahora va a exponer el argumento doctrinal. Él establece el argumento histórico, lo pone a la par de Abraham, cita cuando Abraham viene de derrotar a estos reyes, cita lo que pasó allí, la entrega de los diezmos, la bendición de Melquisedec, y da ciertos detalles de Melquisedec, algo histórico. Ese es su argumento, ¿verdad? Ahora viene el argumento doctrinal a los hebreos. ¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es mayor al de Aarón? Y viene al versículo 11, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Entonces, eso nos da para pensar. Si el orden sacerdotal arónico o de Leví hubiese sido perfecto y el sacrificio también hubiera sido perfecto, no habría necesidad de otro orden diferente. Quiere decir que este orden no podía satisfacer la demanda de Dios. Por supuesto, satisfacía algo para lo cual Dios lo había establecido. ¿Ok? Porque no por gusto Dios lo estableció. La palabra de Dios dice que era un ayo, ¿verdad? Era algo que apuntaba a algo que vendría. Tenía una función, ir preparando al pueblo para lo que vendría después. ¿Ok? Para lo que vendría más adelante. Entonces, porque cuando se cambia el sacerdocio, sigue diciendo el autor, cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dicen, estas cosas, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Y ahora explica en el 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocando a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec
se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, o sea, en otras palabras, de una herencia de sangre, de una línea, de una tribu, como la de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vuelve y cita el Salmo 110:4 aquí. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. ¿Por qué llegaron a ser sacerdotes sin juramento? Porque ellos eran sacerdotes por herencia. Ellos eran sacerdotes porque pertenecían a una tribu. O sea, los sacerdotes de la tribu de Leví. Ellos tenían, por supuesto, también un carácter moral que tenían, ¿no? Pero si estaban dentro de esa línea, de esa tribu sacerdotal, pues calificaban, de ahí vendría el escrutinio para poderlos llevar a hacerlo, pero no por juramento. Dice, pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. O sea, ahí está dando la explicación. Ahí está desarrollando su tema. Le está dejando saber a ellos el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Así que aquí el escritor lleva su argumento un paso más adelante. Y dice que no solo Melquisedec es mayor que Aarón, según el orden de Melquisedec, refiriéndose a Jesucristo en este caso ahora, pero que ahora ha sustituido la parte sacerdotal. O sea, no solamente es mayor, como estaba argumentando anteriormente, pero ahora ha sustituido eso por algo mejor, un nuevo pacto. Con el nuevo orden establecido en el Calvario, ya no existe el orden de Aarón o el orden de Leví, sino es el orden de Melquisedec que permanece o que existe para siempre. Ahora, la pregunta es, o que podemos hacernos, es, ¿por qué haría Dios tal cambio radical? ¿Por qué haría Dios este cambio tan radical? Bueno, déjame darle tres comentarios, tres opciones. Primero, el sacerdocio como el cumplimiento de la ley y las ofrendas eran imperfectas. Eran imperfectas, ¿ok? Déjame esclarecer bien eso. ¿Okay? Eran imperfectas para permitir que el individuo llegara hasta Dios. Él trataba, porque esto era lo que Dios había establecido, pero no llegaba a la meta, se quedaba corto. Porque Dios dio la ley en sí no es mala. ¿O es mala la ley? La ley no es mala. Pablo dice que la ley no es mala.
Jesucristo dijo que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cumplirla por ti y por mí, porque tú y yo no la podemos cumplir, pero no quiere decir que sea mala. No quiere decir que sea mala. ¿Verdad? Quiere decir es que nosotros, por medio de la ley, nos quedamos cortos para llegar al estándar que Dios ha establecido. Quedamos cortos. Pero no es que la ley sea mala allí. Así que la palabra perfección en sus variantes esencialmente significa completo o cumplido. Completo o cumplido. ¿Ok? Nada de lo mencionado anteriormente, el sacerdocio, las ofrendas, el cumplimiento de la ley, podía satisfacer las demandas de Dios completa. Eso es importante que lo entienda, completa. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, dice, consumado es. Todo está hecho, todo está ¿qué? Cumplido completo. Ahora sí. Ahora vino alguien superior que pudo cumplir todo por ti y por mí, pero también satisfacer la demanda de Dios. O sea, las dos cosas. Por ti y por mí, que no nos quedamos cortos, pero también satisfacer la demanda de Dios allí. Así que Jesucristo hizo lo que la ley nunca pudo lograr. Trajo una mejor esperanza y abrió el camino para que nos acerquemos a Dios allí. ¿Qué es lo que el autor de Hebreo está intentando decirles con estas explicaciones y estos argumentos de lo que le viene diciendo desde el capítulo 1? Desde el capítulo 1 le viene diciendo allí. Volver al judaísmo, a la práctica de acercarnos a Dios por medio de los rituales, los sacrificios, las ofrendas una vez al año para el perdón de pecado, realmente significaría perder el gozo de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Porque ya no te vas a comunicar con Dios por medio de Jesucristo, sino te vas a comunicar con Dios por medio de ¿qué? De los sacrificios como anteriormente lo estaba. Y siempre te vas a quedar corto. Entonces, Él está tratando de exponerle esto a ellos para que entiendan, para tratarle de que ver si trae alguna claridad a la vida de ellos. Así que la única esperanza que el judaísmo abrigaba era la venida de Cristo. Y esta bendición ya la tenían delante. Y algunos la habían abrazado, pero todavía estaban ambivalentes allí. ¿Verdad? Esa es una. ¿Por qué Dios haría este cambio tan radical? Porque estas cosas eran imperfectas, tenía que venir lo perfecto. Segundo, el juramento de Dios no puede ser quebrantado. Versículos del 20 al 22. El juramento de Dios no puede ser quebrantado. Ningún sacerdote, según el orden de Aarón, fue ordenado y establecido jamás en base de un juramento personal de Dios. No. Los sacerdotes arónicos ministraban conforme a la ley del mandamiento acerca de ¿qué? De su descendencia. De su descendencia. Lo importante era que el sacerdote perteneciese a la tribu escogida y llenara los requisitos físicos y ceremoniales de acuerdo a Levíticos 21, versículos 16 al 24. Si llenaba estos requisitos y esta parte ceremonial, pues entonces calificaba allí. Pero con relación a Jesucristo, Dios dijo allí, juró, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Jesús, como dice Primera de Timoteo 2:5, es que el único mediador entre Dios y los hombres. El único. No hay otro. No hay otra manera. Eso quedó establecido con la muerte de Él y la aceptación del Padre en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos. Así que nuestro Salvador, quien ha resucitado y vive para siempre, asegura que los términos del pacto de Dios serán cumplidos cabalmente. Dios no va a abandonar a su pueblo. No. Ahora,
También dice en esta parte del juramento de Dios no puede ser quebrantado. Habla aquí de un fiador, que Él es fiador de un mejor pacto allí. Y el fiador es alguien que garantiza que los términos se cumplan, ¿verdad? ¿No ha visto usted esos programas que hay de cobradores de fianza? ¿No ha visto? Es porque el que fió esa plata allí pues, él quiere su plata para atrás. Entonces, si no se presentan a corte, pues allí mandan a aquellas agencias de estas que se dedican contratistas para ir a buscar a las personas para que se presenten, los arrestan para que se presenten en corte. ¿Se recuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento cuando estaban la hambruna, que José era gobernador de Egipto? ¿Qué le dijo Judá a su padre Jacob para que dejaran ir a Benjamín con ellos? Porque ya José se había desaparecido. Yo soy fiador de él. Yo te garantizo que esto se cumpla. Si no se cumple, yo me quedo en su lugar, toma mi vida. Eso es un fiador. Alguien que garantiza que lo que está envuelto se cumpla. ¿Se recuerdan allí Pablo cuando le escribe acerca de Onésimo? Cuando Pablo escribe acerca de Onésimo allí, Pablo está dispuesto a ser fiador de Onésimo. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo respondo por él. En otras palabras, es lo que le está diciendo. Ese es un fiador, ¿verdad? Y dice aquí la Escritura que Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Él va a responder. Él ya ha respondido, pero ahora va a responder en la resurrección cuando vengan a llevarse a su iglesia. Él va a responder por aquellos a los cuales ha llamado y han creído en Él. Entonces, no te amarres al pacto antiguo. Tienes un pacto nuevo y tienes un mejor fiador. Eso es lo que Él está comunicando a sus hermanos hebreos allí. Así que Jesús es nuestro fiador, nuestro mediador. Y tercero, en este segundo punto que estamos hablando, ¿por qué Dios haría tal cosa, verdad? El ciclo de la muerte sacerdotal y la imperfección hace imposible alcanzar la demanda de Dios. Por eso es que eso era un ciclo, entonces nunca se va a acabar. Nunca se iba a acabar. Siempre iba a tener que estar la tribu de Leví ahí supliendo sacerdotes, rituales, etcétera, 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 una vez al año y todo esto. Entonces tuvo que venir alguien fuera de ese tribu, del orden de Melquisedec. Por eso se estableció ese orden para siempre de Melquisedec allá en el Antiguo Testamento, por supuesto, para tipificar, tipología de Cristo en el Nuevo Testamento allí. Así que la muerte de los sacerdotes imposibilitaba alcanzar la perfección, mas en cambio el sacerdocio de Jesús permanece para siempre. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Así que su victoria es muestra de su poder y por ello puede salvar perpetuamente, como dice allí el versículo, y también interceder. También. Así que esto es lo que ha venido exponiendo el autor, estos dos argumentos. El argumento histórico de algo que pasó allá en el Antiguo Testamento, algo que ellos conocían. El argumento doctrinal, por qué es mejor su sacerdocio allí, ¿verdad? Y ahora va a hablar en los versículos 26 al 28 del argumento práctico, Cristo y el creyente, ¿verdad? Y dice ahora el versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado,
apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea que ahí está básicamente explicado por sí solo. Por sí solo aquí. Así que, en otras palabras, no importa cuán dedicados y obedientes fueron los sacerdotes arónicos, no siempre podían suplir las necesidades de todo el pueblo, pues ellos mismos eran pecadores y tenían que ofrecer ofrendas por ellos mismos. No solamente por el pueblo, pero primero tenían que ofrecer por ellos porque eran pecadores y después entonces las ofrendas del pueblo. Pero Jesucristo no. Jesucristo se ofrece Él sin pecado y se ofrece una sola vez, no todos los años continuamente. Así que Jesucristo suple perfectamente todas nuestras necesidades. Jesús fue sin pecado, ¿verdad? Porque no tuvo que ofrecerse, fue santo, apartado, fue inocente, no fue culpable, fue sin mancha, inmaculado. Aunque compartió con los pecadores, porque sí compartió, en casa de pecadores comió, con mujeres pecadoras estuvo conversando, o sea, pero sin haberse afectado por el pecado, sin mancha por el pecado. Fue exaltado más allá de los cielos, se ofreció una vez y por siempre, y esto fue suficiente allí, dice la Escritura. Así que nuestro sumo sacerdote ha sido hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre y no hay mancha ni falta en él. ¿Qué es lo que dice el autor o qué es lo que expone aquí él? Bueno, 4 cosas. Un sacerdote adecuado, que no tiene fallas, en primer lugar. Segundo lugar, un sacerdote que vive para siempre, porque es según el orden de Melquisedec y porque tiene el juramento de parte de Dios que será sacerdote para siempre. Tercero, un sacerdote que intercede para siempre. Está intercediendo para siempre. Y cuarto, un sacerdote que puede salvar perpetuamente. Qué tremendo eso. Por eso es que dice aquí el versículo 26, porque nos convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Nos convenía y nos conviene tal sumo sacerdote a nosotros y a la humanidad entera. La pregunta tal vez es que pudiéramos hacernos si estamos aprovechando esta bendición de este bondadoso ministerio sacerdotal. Y aquel que intercede por nosotros siempre. Esa sería tal vez una pregunta. Ahora, déjame decir algo. Cuando usted me ha escuchado hablar aquí y me va a seguir escuchando hablar, por lo menos mientras dura este libro de Hebreos, que se habla del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Okay? ¿Dónde está el antiguo pacto? Bueno, ubicado en la Biblia. Vamos a ser un poco más específicos. ¿Verdad? Sí, para poder ayudar, porque tampoco, ¿verdad? ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y dónde está el nuevo pacto? En el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Pacto no es todo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Es una parte que está incluida en el Antiguo Testamento. Como el Nuevo Pacto no es todo el Nuevo Testamento.
¿Ok? Sino es un nuevo, y no me quiero adelantar a ese nuevo pacto porque en el capítulo 8 se va a hablar de ello, ¿verdad? Pero no es todo el Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos de antiguo pacto, no sí lo asocia, pero no lo mezcle. Asócielo con el Antiguo Testamento, pero no lo mezcle con todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene Salmos, porque tiene otro tipo de literaturas también allí, ¿verdad? Apocalípticas también, como el libro de Daniel. ¿Entiendes? Sí, o sea, que tengamos esa, sí lo asociamos que se encuentra ubicado en el Antiguo Testamento, pero no es que todo el Antiguo Testamento es igual que en el Nuevo Testamento. Y así podamos, cuando hablamos de ello, nuestra mente va directamente a este evento que tuvo lugar allí. ¿Okay? Así que eso, quería hacer esa salvedad, porque sí, porque se puede uno confundir y asociar las dos cosas y decir, no, pero espérate. Entonces, mejor que tengamos eso claro. Bien, capítulo 7. Antes de entrar en el 8, tenemos tiempo. No da el tiempo. No da el tiempo. No, tal vez no va a dar el tiempo no para comenzar el 8. Mañana sí, ojalá y viniéramos mañana para acá para comenzar el 8. ¿Verdad? Como ha hecho este hermano David Platt de Secret Church, que se metían hasta las 2, las 3 de la mañana ahí calladitos estudiando la Biblia ahí, ¿verdad? Bien chévere. Capítulo 7, ¿alguna opinión, algo que compartir, pensamiento, algo que usted quiera aportar del capítulo 7? Que está hablando sobre el sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec, y por esto es mayor al sacerdocio levítico descendiente de Aarón.